dificultades, porque la adopción, si yo algo he aprendido a lo largo de estos años, es que no es un tema romántico, ¿no? Es un tema muy complejo, muy fuerte, donde solo el amor no es suficiente, ¿no? Hace falta preparación, hace falta paciencia, hace falta red social, hace falta muchísima inteligencia y muchísima capacidad de los adultos, ¿no? Que a veces nos retan tanto las niñas y los niños que por su experiencia de abandono, por su vulnerabilidad, pues no confían en nosotros. Entonces tenemos la enorme tarea de demostrarles que sí se puede confiar en los adultos, que la realidad se transforma, que sí pueden ser dignos de ser queridos y ser amados y ser cuidados. Y ese tránsito es muy complejo y muy doloroso para los adultos. Entonces, Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Soy Vicente Herrera Galloso. Bienvenidos a un episodio más de Gente que Cambia Vidas. Este podcast que es para ustedes y habla acerca de la vida de personas maravillosas que hacen todo lo que está en sus manos para cambiar positivamente la vida de otra persona o de un grupo de personas. Y hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada súper especial. Ella es María Elena Hernández Ábalos. ¿Cómo estás, María Elena? muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí y de poder conversar contigo. Quiero, en primer lugar, felicitarles por el trabajo que están haciendo y me llama poderosamente la atención y para bien, justo el título del podcast, Gente que Cambia Vidas, porque gente es un plural y hace siempre referencia a un colectivo. Y estoy convencida de que para cambiar vidas necesitamos muchas buenas voluntades, muchas buenas cabezas y muchos buenos corazones. Entonces creo que esto es un trabajo necesariamente de colectivos, de equipos. Muchísimas gracias, de verdad, tratamos de hacer todo, también nosotros, lo que podemos para tocar la vida de otras personas a través de ustedes y mil gracias por estar aquí. Tu trabajo es sensacional, lo que estás haciendo. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Bienvenida. Y el formato del programa es justamente destacar lo que la persona hace, pero sobre todo destacar lo que la persona es, lo que la gente es. Entonces yo empezaré preguntándote, abrir el podcast con una primera pregunta que es, ¿quién es María Elena? ¿Cómo fue su infancia? ¿Quién es ella? ¿Cómo te describirías a ti misma? ¿Cómo describirías tus primeros años? Muchas gracias. Pues sin duda creo que la experiencia de infancia nos determina de muchas maneras y en mi caso ha sido una oportunidad de haber vivido como una niña cuidada, querida, con una familia nuclear muy linda, que no duró para siempre, pero eso también fue una enseñanza, con una familia extensa, tanto del lado paterno como del lado materno, con muchas buenas experiencias. Y creo que eso me da una perspectiva en términos de la importancia no solo de la familia nuclear, sino de las familias extensas que tienen los niños y también de las familias elegidas, ¿no? Porque yo creo que los buenos afectos, las buenas miradas, las buenas experiencias que tenemos en la infancia nos determinan, insisto, para bien, a veces para mal, como lo sabemos. Sin embargo, como poder mirar todos estos recursos alrededor de una experiencia de infancia y en ese sentido María Elena niña, digamos, tuvo la fortuna de tener muy buenos abuelos, abuelas postizas, porque mi padre tuvo 2 hermanas que le llevaban 17 y 21 años, entonces, pues, eran como mis abuelas, además de mi abuela. A mi abuelo paterno no lo conocí, sin embargo, es un personaje en mi vida, porque mi papá quedó huérfano cuando tenía 13 años,
14, y se encargó de hacer presente a su papá de muchísimas maneras, de tal forma que fue un abuelo que conocimos y al que hemos seguido y al que hemos querido, aunque pues ni remotamente lo conocimos mi hermana y yo. Entonces, bueno, en función de esas experiencias de buenas miradas, insisto, de buenos modelos de adultos que quieren, que cuidan, que se interesan por el mundo, que te abren posibilidades, ¿no? Y que algunos te abren espacios hacia la lectura, otros te abren espacio hacia la cocina, en fin, todas estas cosas, las personas que apoyan en las casas y que trabajan y que también se convierten en personajes bien interesantes, pues yo creo que mi vida de niña estuvo marcada por todas esas experiencias. Fue feliz. Yo diría, fui una niña muy feliz, Vicente, sí. ¿Y cómo es importante, y justo ahora que un poquito más adelante lo vamos a tocar, que te dedicas a proteger y cuidar la niñez, cómo es importante ese primer cuidado, ese primer entorno, esa primera como situación fundamental de sentirse confiada, segura, para ver el mundo de manera distinta, ¿no? Claro. Y para desarrollar muchas capacidades y habilidades. Y en tu caso, bueno, tuviste muchas influencias, mujeres fuertes, me imagino, ¿no? Esto que cuentas de tu abuelo, que no lo conociste físicamente. Tienes una hermana, ¿no? Tengo una hermana menor, que es un personaje importantísimo en mi vida. Cecilia, mi hermana, es ¿Siempre lo fue, desde pequeñas? Pues yo creo que como todas las relaciones de hermanas pasamos por muchas facetas. Yo fui muy protectora muchas veces y me tocó hacer varias funciones frente a ella, pero nos hemos convertido en grandes amigas y finalmente pues es la mejor testigo que tengo de mi historia y ella a mí me tiene de testigo de la suya, ¿no? Y es una compañera y es una cómplice, me imagino. Es totalmente una compañera, una amiga, es una relación muy cercana y muy especial. Ella no vive en México, vive en España, y sin embargo somos súper cercanas, te puedo decir día a día casi lo que pasa en su vida y ella está muy cercana de la mía. Oye, y cuando eras niña, dices, bueno, yo era muy protectora. Uno nace con ciertas habilidades, ¿no? Naturales, las trae de fábrica, ¿no? Por mandato divino, por genética, por lo que tú quieras, las traes de fábrica. Y tú recuerdas cómo se externaba de niña, ya de niña, este ser protector, este cuidar a los demás. Sí, o sea, desde los juegos básicos de jugar a ser mamá o maestra, pero también con los seres vivos, con los animales. Desde chiquita me importaba mucho cuidar a las mascotas, a los perros, a los gatos. En fin, tuve mascotas desde un búho, por ejemplo. ¿Un búho de mascota? Un búho de mascota. Wow. Que no, después entendí que pues la verdad no había que tener ese tipo de mascotas, pero lo cuidé mucho. Y un camaleón que me llevaba de prendedor a la escuela, que se llamaba Scooby-Doo. Y bueno, infinidad de experiencias con pollos, patos, hámsters, cuyos, perros, gatos, en fin, pero me despertaban mucha ternura los cachorritos, los animales que por alguna razón estaban desprotegidos. Me acuerdo muy bien de haber hecho toda una investigación, que quien era la secretaria de mi papá en aquella época me ayudó con la Sociedad Protectora de Animales, porque yo quería ser voluntaria para cuidar animales, y pues no, nos decían pues que la mejor manera de apoyar era dando dinero, ¿no? Y a mí me parecía muy frustrante eso. Ahora, al paso de toda mi vida, entiendo tan bien lo que con esto quiere decir, pero sí, me importaba como esta noción de ayudar, de proteger, y los niños pequeños también, pues todo esto es relativo, ¿no? O sea, siempre es más pequeño alguien que tú. Entonces los bebés, los niños pequeños me inspiraban ganas de cuidar. En general, todos los seres vulnerables. Así es. ¿No? Tú sentías esta empatía notabas esa vulnerabilidad y entonces algo pasaba en ti. Tú creciste, el entorno en el que creciste, ya nos contaste un poco, pero creciste en una familia donde se promovía el apoyo social o el voluntariado, todo pues esto. Pues fíjate que no de manera expresa. Esto como que se fue desarrollando tiempo después. Concretamente mi padre pues estuvo en el ámbito
público, en el ámbito privado, y ya mayor, o que pues, no era tan mayor porque murió joven relativamente a los 65 años. Muy joven. Ya estuvo él sus últimos años de vida profesional muy involucrado con las causas sociales. De hecho, murió siendo secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada aquí en la Ciudad de México. Mi hermana también tuvo varias experiencias de trabajo con fundaciones, pero fue posterior, fue algo que fuimos aprendiendo y desarrollando, no en los primeros años, digamos, de la familia, sino ya como oportunidades profesionales y personales ya en edad adulta. Ok. ¿Y recuerdas en esos primeros años, recuerdas alguna experiencia que te haya marcado para lo que posteriormente vendría a ser tu vida, o alguna relación con alguien en particular que te haya aportado como la semillita que después germinó en todo esto que estás haciendo ahora? Pues yo creo que ha sido multifactorial. Tengo que mencionar el trabajo de mi madre. Mi madre vive, es maestra, ya no está en activo, pero ella muchos años fue maestra de grupo en preescolar, y después muchos años tuvo una escuela lindísima para niños preescolares, justamente, y alguna época tuve la oportunidad de compartir el espacio profesional con ella. Después, por muchas razones, no fue posible seguirlo, pero en esta escuela tuvimos, quien encabezaba el área de psicología, la doctora Norma del Río, y yo, la posibilidad de desarrollar un programa de inclusión de niñas y niños sordos, hipoacúsicos. Y entonces esta condición de discapacidad, de necesidades especiales, pues fue un programa que duró 2 años, pero nos dio la oportunidad de reconocer que en realidad, pues todos tenemos necesidades especiales en distintos momentos de nuestra vida, y todos tenemos la necesidad de ser mirados, apoyados desde un divorcio, un duelo en la familia, hasta una condición de discapacidad. Entonces, fue un trabajo muy interesante porque generó muchísima empatía en la comunidad educativa. Y yo creo que esto fue una de las experiencias que me marcaron y que me dieron la posibilidad de mirar de otra manera las condiciones que a veces uno, poderse poner literalmente en los zapatos del otro y saber que también necesitamos apoyo, y que una comunidad puede hacer la diferencia en la experiencia de una familia. Creo que fue una de las mejores experiencias que pude vivir. Y mira qué bonito lo dijiste y qué cierto. Descubrir que todos en determinado momento de nuestra vida tenemos necesidades especiales, lo que significa que todos en determinado momento de nuestra vida necesitamos ser cuidados, necesitamos del apoyo de otra persona, necesitamos de la guía, de la compañía, tan solo de la presencia de otra persona en nuestras vidas, ¿no? Y eso cubre nuestras necesidades especiales. Qué bonito lo dijiste, me gusta, lo voy a incorporar. Muy bien. Y entonces tú, bueno, te vas desarrollando, creces aquí en México. Sí, de hecho he vivido toda mi vida aquí en la Ciudad de México. Aquí estudié orgullosamente Puma en la UNAM, y aquí he tenido la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos. Trabajé desde muy chica, desde los 18 años empecé a trabajar, a vivir sola muy rápidamente, a ser independiente y a incursionar primero con mucha, así, digamos, entusiasmo en el mundo de la cultura, del arte, de la difusión cultural. Y después pues fui encontrando más mi camino en esto que hago y que le da un sentido a mi vida que es inconmensurable, ¿no? Así es, vivir para servir. Así es. Y entonces eres Puma. Sí. Orgullosamente. Así es. Estudias en UNAM y estudias pedagogía. Así es, en la Facultad de Filosofía y Letras estamos las pedagogas, que somos Sí, la Facultad de Herrera. Ahí, ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito de eso. Fue maravillosa la experiencia en la UNAM, ¿no? Yo creo que es súper formativo, además de extraordinarias maestras y maestros. Me tocó el movimiento del CEU en su momento, porque pues ya han pasado algunos años. Finalmente acabé en el sistema abierto porque justo estas suspensiones de actividades, yo muy inquieta por la parte laboral, por poder ser autónoma, en fin. Entonces acabé la carrera en el sistema abierto y me acabé recibiendo, Vicente, ya siendo mamá, o sea, porque para mí era como poder hacer tener frente a mi hijo, el decir, a ver, un título universitario es algo que yo no voy a quedar a deber, ¿no? Entonces,
me acabé recibiendo ya siendo mamá y además gracias a un informe de actividad profesional sobre este tema que te comparto de la inclusión de niñas y niños Así sordos es. en la educación ¿Qué después escolar. vas a contar de eso? Sí, Y tú eres mamá. yo soy mamá, afortunadamente es una de las experiencias más vitales, maravillosas, fuertes y bueno, es la bendición más grande que he tenido en la vida, ser mamá, particularmente de quien soy mamá, que es Mateo, que es un hombre, un ser humano lleno de luz propia y del cual me siento profundamente orgullosa. Cuando estás en la facultad, evidentemente creo que dijimos un poco en broma, pero en serio, que es la facultad guerrera, es decir, la facultad de contestataria, ¿no? Que siempre echa para adelante, que cuestiona, que busca. ¿Cómo influye, si es que es así, cómo influye estar en ese ambiente específico dentro de la universidad? Tu visión acerca por ejemplo, de la infancia, de la ayuda hacia la infancia, empieza ahí como a germinar algo. Pues empieza claramente con la conciencia de que la educación es la experiencia a través de la cual podemos transformar las realidades, ¿no? Y sin duda el asistir a una universidad como la UNAM, pues te da una riqueza de visión y te da una perspectiva mucho más amplia de lo que serían los pues mundos más acotados de las universidades privadas, ¿no? Insisto, la visión de maestras y maestros que abren el mundo. Para mí, el haber estado en el campus de Ciudad Universitaria, el haber conocido ahí tanta gente, visto tantas realidades diferentes del compañeros, ¿no? Que venían de horas de transporte público, en fin, y la importancia de la educación en la vida de las personas como, pues, como la herramienta transformadora por excelencia, ¿no? Entonces, me dio esta conciencia de la educación más y la formación como pedagoga, necesariamente la conciencia de la infancia, ¿no? Pero estaba yo más orientada en ese momento hacia un mundo más, insisto, pues de difusión cultural, de arte, de literatura, en fin, más por otros caminos, no necesariamente ahí tan de cerca de la infancia. Ujú. ¿Pensabas en dedicarte específicamente a esa área del arte? Pensaba que era una buena actividad. La cultura, tuve la oportunidad de trabajar muy, muy joven en lo que fue el CREA, Yo creo. en una revista literaria, la orquesta, y de conocer a muchos jóvenes creadores, tanto en las artes plásticas como en la literatura, en la música. Y bueno, era un mundo que me apasionaba, el de la creación, ¿no? Porque pues es como la expresión humana pues más sublime y me parecía fascinante poder contribuir a poner condiciones para hacer exposiciones, conciertos, grabar discos, tener la posibilidad de que los jóvenes poetas, escritores publicaran, en fin, en esa parte, pero yo desde una perspectiva no de creadora, sino como de organizadora, como de poner las condiciones para que todo esto funcionara y eso fue una experiencia increíble, pero no me bastaba, sí soy franca, yo sabía que iba a ser como un paso en mi vida, pero no iba a ser como el destino. Una vez cuando era joven le escuché decir a un profesor algo que me sorprendió mucho y que al principio no estuve de acuerdo, pero como te dijiste hace rato, ya con los años vas entendiendo cosas. Me acuerdo que se volteó en una clase y nos dijo, el arte no sirve para nada. Y era una clase de arte. Pues sí, el arte no sirve para nada. Y yo, ¿cómo que no sirve para nada? No, claro que sirve. No, a ver, cómete un taco de Hamlet. Y yo que el arte no sirve para nada práctico. Pero para lo que sirve el arte, como no es algo que puedas obtener directamente algo de ella, lo que aspira el arte es que tiene que moverte vitalmente. Tiene que ser vital. Algo que conecte en el adentro para que tú vivas a través de eso, ¿no? Entonces el arte, la cultura, pues evidentemente son áreas súper necesarias. Yo diría Totalmente. vitales, sin duda. Vitales, que a veces nos hace un poco de falta por estos lares, ¿no? Así es. Desafortunadamente. Pero
después de que estás metida en esto, empiezas, bueno, me parece que empieza a haber una inclinación y haces, bueno, ¿eras buen estudiante? Era muy buena estudiante, no mataba para nada, o sea, me gustaba mucho leer, ser crítica, participar en clase, cuestionar, hacer trabajo en equipo, pero también me gustaba tener otras áreas de mi vida, o sea, por supuesto, y como te decía, o sea, empecé a trabajar casi a la par de haber entrado a la universidad. Ajá. Entonces eso pues me fue dando una perspectiva muy rica. Amplia. Trabajé en el CREA, luego tuve la oportunidad de ser subdirectora del Teatro de la Ciudad, y eso, al paso de unos años, me llevó a trabajar en el equipo que inauguramos el nuevo Auditorio Nacional. Eso fue una locura ya en los principios de los 90, lo que implicó este mundo del espectáculo ya en México de manera ya fue cuando se hizo el nuevo zoológico, el Museo Papalote, el Museo del Niño, el auditorio. Sí, sí hubo este boom en principios de los Fue 90. un momento espectacular. Tuve pues la experiencia así que yo creo parece como otra vida, siento que es así de otra persona, de ser la directora ejecutiva del Auditorio Nacional por un par de años, y bueno, pues fue una experiencia bestial en muchos sentidos, muy importante, pero te diría que no, definitivamente, pues no era mi lugar, ¿no? O sea, yo quería ser mamá y sabía que trabajando en el auditorio no era compatible con la maternidad, ¿no? Entonces, hubo un punto en que yo renuncié sin saber que estaba embarazada cuando renuncié. Entonces fue muy afortunado. Y sales con mención honorífica. En la UNAM, sí. Y haces un trabajo que habla sobre la inclusión escolar, Así ¿correcto? Que mencionabas hace rato. Así es. ¿Cómo surge? ¿Cómo ya? Porque me parece que ese es un punto focal en donde como que empiezas ya a tender hacia lo que te conviertes ahora, ¿no? Total. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué eliges la inclusión escolar? ¿Qué es lo que te mueve a eso? Pues mira, justamente ya era mamá de un niño pequeñito de menos de un año, cuando todavía entre mi salida del auditorio y ser mamá ha sido el único momento en mi vida en que he dejado de trabajar, el embarazo y unos cuantos meses después. Y como te decía, mi mamá tenía un jardín de niños, que era un lugar muy lindo, muy especial, con una filosofía muy de tener a los niños y los niños en el centro, de educación activa. No tenía una filosofía pedagógica claramente construida, y tuve la fortuna de ayudar a que eso se diera. Pero entonces mi madre me invita a trabajar como coordinadora pedagógica de la escuela. Esta fue mi primera actividad ya como claramente que venía de mi carrera, ¿no? Es decir, debe ser mi primera experiencia profesional como pedagoga. Y al iniciar el ciclo escolar, la doctora Norma del Río, que era la psicóloga de la escuela, me hace ver, me dice, oye, eran en ese momento 7 niñas y niños, en una escuela de no más de 100 niños, tenemos 7 chiquitos que tienen hipoacusia. El CEDI, que así se llamaba la escuela de mi mamá, siempre había sido una escuela incluyente de una manera natural, pero no había un trabajo como sistemático para hacer esto posible. Entonces, había algunos chiquitos con síndrome de Down, había algunos otros niños que pasaron por ahí que estaban en el espectro del trastorno autista, había algunos que iban con sombra, pero en este caso, en este ciclo escolar que debemos estar hablando alrededor del 97, había 7 niñas y niños que eran hipoacúsicos y que estaban integrados en distintos grados. Y entonces la doctora Norma del Río me dice, hagamos un programa, porque esto hay que trabajarlo de manera expresa y con bases y vamos a sistematizarlo y vamos a darle una oportunidad a todas estas familias de que se sientan atendidas, entendidas, y que estos niños realmente convirtamos su experiencia escolar en una experiencia incluyente. El artículo 3 constitucional marca que la inclusión es una obligación, pero la inclusión no se da por decreto, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo previo con las familias, porque además, pues, tú lo sabes, hay mucha ignorancia, muchos sesgos, mucho miedo a veces de las familias de los normoyentes o de quienes nos
pensamos a veces normales, Sí, todas las claro. comillas, ¿no? O no sabes en dónde O cómo buscar. ayudar, en fin. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, es esto por propuesta de la psicóloga, pues para mí fue, número uno, encontrar mi espacio y mi sentido de estar en la escuela, tener esta cercanía con las familias y como te decía, este viaje nos acabó haciendo sensibles a todos de entender que no eran los niños sordos y sus familias los que tenían necesidades especiales, que finalmente una comunidad educativa que hace un trabajo sensible y comprometido reconoce que todos tenemos necesidades especiales en algún momento y que entonces conocernos, saber qué podemos hacer mejor, desde la cosa más básica de ponerte a la altura de la cara de los niños, pero eso no solo le hace bien a los niños que no escuchan, ¿no? Eso finalmente es una práctica que todos los adultos deberíamos tener con cualquier niño con quien nos encontramos y no mirarlo desde nuestra altura. Entonces fue un descubrimiento, una experiencia de sensibilización, de aprendizaje, obviamente con momentos en donde hubo cosas difíciles, en donde había que recalcular, ir para atrás. Hubo muchas actividades, pues en un entorno terapéutico con las familias, muchas actividades de capacitación, de divulgación, de sensibilización. Y eso, bueno, nos llevó también a pensar que el sistema HighScope Ujú. podía ser el sistema a través del cual la escuela trabajara con áreas de aprendizaje para todas las niñas y niños, se capacitó a todo el personal, en fin. Para mí fueron 2 años de trabajo, no estuve más tiempo en la escuela, Ujú. Tú estabas al frente de todo eso, tú estabas de la sí. coordinación Ajá. pedagógica y del programa Ujú. de inclusión y después de toda la incorporación de HighScope Ujú. para que fuera el sistema con el pedagógico con el que se Ujú. trabaja. Pero bueno, trabajar con la mamá de uno no necesariamente a veces es fácil, ¿no? Sí, sí, eso dicen. Y pues digamos que no se dieron las condiciones para que eso tuviera continuidad. Y Ujú. yo también, o sea, viendo hacia atrás lo entiendo de otra manera. Finalmente a mí el no poder seguir en la escuela me dio 2 oportunidades. Una, dedicarme a hacer la tesis y recibirme, que no lo había hecho, porque entonces presenté este informe de actividad profesional. Y 2, quedarme en un momento dado sin trabajo, sin rumbo, y eso me llevó a un siguiente, digamos, a una siguiente experiencia profesional que fue también muy determinante, que fue trabajar en Procura, Mm. que Procura es una organización que se dedica a capacitar organizaciones de la sociedad civil en temas de fortalecimiento institucional, procuración de fondos, desarrollo, y ahí estuve a cargo de la dirección académica, entonces trabajaba con adultos. Ujú. Y pues empecé a ver la riqueza que hay en nuestro país de todas las causas por las que trabajamos los mexicanos, que es una maravilla, ¿no? Adultos mayores, discapacidad, temas ecológicos, niñez, y eso fue también la verdad, un privilegio de vida haber conocido a tantas personas con causa, ¿no? Y tienes una maestría en terapia familiar. Así es. Y me imagino que decides, pues tú trabajas mucho con familias, o trabajabas mucho desde el principio con familias, ¿no? Los padres, los niños. Me imagino que eso es determinante para que tú decidas tomar esta maestría en terapia familiar. Me imagino que es determinante, ¿o no? Sí, estando trabajando con las organizaciones sociales, pasan 2 cosas. Una, que mi propio terapeuta, porque yo después de una separación del papá de mi hijo, pues como bastante fuerte, pues estaba con muchos temas personales para pues ser una mamá que estuviera en las mejores condiciones, en fin, como que son de esos momentos Críticos. críticos en la vida y de mucho aprendizaje. Entonces mi propio terapeuta, que es un hombre al que admiro profundamente, el doctor Nacho Maldonado, que es un gran ser humano, él me propone, me dijo, tú tienes todo el perfil para ser terapeuta familiar, porque justo Ujú. pues había yo salido de la escuela, del trabajo con las familias, de todos estos niños, y yo nunca lo había pensado en realidad, el ser terapeuta familiar. Cuando él me lo propone, le empiezo a dar vueltas y me hace mucho sentido respecto a la experiencia de la que venía
y como hacia dónde me quería perfilar. Claro que al no ser psicóloga, pues tuve que hacer un propedéutico de 1 año previo, entonces fue una maestría larguísima, pero maravillosa. Y entonces era al mismo tiempo estar trabajando con las organizaciones, estar haciendo la maestría y tomé pues varios caminos ahí hacia la terapia narrativa, por ejemplo, y, y empecé a tener una práctica clínica en un consultorio donde se atendían niñas y niños en temas básicamente de psicología, pero también como de apoyo escolar y distintas cosas. Y entonces me invitaron como la terapeuta familiar del grupo. Fue una experiencia muy linda y bueno, pues ahí tenía yo que ha sido así un poco la vida, ¿no? Un circo de muchas pistas, ¿no? Sí. Entonces tú te separas de papá de tu hijo. Pues Dime, no tuve una decisión tan activa, digamos que el papá de mi hijo toma la decisión de no poder que se separa de ti. Seguir en la relación y bueno, pues eso fue un gran impacto en mi vida porque bueno, yo me casé como que con ganas de que fuera para siempre. Porque querías ser mamá y me imagino que querías tener una familia y entonces pensaba tener más hijos. Y no fue una decisión mía en un momento, en ese momento en el que se dio la separación, no fue mi decisión. Yo creo que justo el proceso terapéutico me permitió después apropiarme de, dadas las circunstancias, qué quería yo hacer con mi vida y cómo quería salir adelante, porque evidentemente con un bebé de 10 meses pues fue una experiencia muy dolorosa, muy difícil, muy desgastante, pero al mismo tiempo una experiencia que pues yo hoy por hoy agradezco, ¿no? Porque me dio una posibilidad que habría sido otra mi vida, Vicente, y justo. Quiero esta vida que tengo. Yo te diría, todos los días tengo razones para decir gracias a la vida, incluidas todas las cosas dolorosas que he transitado, ¿no? Porque me permiten estar donde estoy y estoy en el mejor momento de mi vida. Justo, muchas veces en el momento no comprendes por qué está ocurriendo, pero vas a encontrar el para qué. Y el para qué seguramente no solo te va a dejar satisfecha, va a hacer que encuentres tu vocación, tu verdadero camino. Así es. Ese es el sentido de las crisis, ¿no? Lo que decía Viktor Frankl, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. ¿No? Y ahí te das cuenta, quedarte con un bebé de 10 meses, con este sueño truncado de tener tu familia muy joven, o sea, sí debió haber sido un golpe muy fuerte, sin embargo, te descubres como esta gran mujer resiliente, que ya lo eras, pero ante esa crisis es como un parteaguas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y además, pues también me ha dado la posibilidad de, pues, de entender, de aquilatar pues, la importancia enorme que tenemos las mamás y los papás de sernos presentes en la vida de nuestros hijos, de qué pasa cuando esas figuras dejan de estar presentes, lo importante de otros tutores de resiliencia o de otros adultos que podamos salir al relevo, ¿no? en la experiencia de los niños. En fin, me dio una perspectiva de vida totalmente distinta y te digo, incluso la agradezco. La gran tragedia de un niño no es tener un padre o una madre ausente, es no encontrar un sustituto. Así es. Tú lo dices desde tu experiencia terapeuta y yo lo compruebo todos los días en mi trabajo profesional. Adelantemos un poco y lleguemos a 2010. En 2010 es el año, o un año muy, muy importante. ¿Qué pasa en el 2010? Bueno, tengo que decir que en el 2009 murió mi papá de una manera inesperada, de un infarto fulminante. Muy joven. Mi papá era una figura importantísima en mi vida como modelo, como afecto, como seguridad, como una buena mirada, como alguien de quien aprendí muchísimo. Y bueno, pues a mí me rompe en muchos sentidos, pero sobre todo me cuestiona profundamente. Es decir, ¿cómo uno se muere así? Mi papá estaba inscrito en el IPADE para hacer el curso, era un hombre que trabajaba, que iba a nadar todos los días, que tenía sueños, que era un incansable soñador, trabajador, un gran ser humano. Entonces,
Se murió así. Acabamos de regresar de Holbox, de haber nadado con los tiburones ballena y de manera completamente inesperada muere, dejando un vacío enorme en la vida de sus hijas, de sus nietos. Y eso pues me hace a mí cuestionar, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? Quiero seguir trabajando en esto que, bueno, me gusta mucho, pero no es algo que le dé sentido y profundidad a mi vida, ¿no? Entonces empiezo pues a tratar de buscar alternativas y en 2010 llega esta gran oportunidad que es bueno, no dejo de agradecer que se conjuntaron, digamos, un muy buen amigo mío abrió esa puerta y nunca dejaré de agradecerle ese maravilloso tino que tuvo para recomendarme, para abrir esa puerta, y llega la posibilidad de dirigir Hogar y Futuro. Y Hogar y Futuro, pues, ha cambiado mi vida, más allá del sentido profesional, en el sentido humano profundo de la experiencia. ¿Qué es Hogar y Futuro? Cuéntanos. Gracias, porque me encanta hablar de Hogar y Futuro. Hogar y Futuro es una institución privada, no lucrativa, que se fundó hace casi 32 años con la intención de ser un hogar para niñas y niños que no tuvieran cuidados familiares y que además como un programa que para mí me parece que la fundadora, que es Marcela Gurro de Madariaga, tuvo una gran visión, hizo una escuela para niñas y niños, hijos de mamás trabajadoras de la comunidad en donde está Hogar y Futuro. Es un preescolar de jornada extensa donde recibimos a chiquitos desde las 8 de la mañana, tienen desayuno, escuela y comida y salen a las 4 de la tarde. Entonces ahí en el mismo predio, en las mismas instalaciones que son muy lindas, muy bien cuidadas, muy iluminadas, dignas, es un lugar muy hermoso. Está la escuela y está la casa hogar. Entonces los niños de casa hogar están integrados en esos grupos de la escuela, socializan con los chiquitos de la comunidad y los niños, insisto, de la comunidad se van, pero los de casa hogar se quedan, esa es su casa, ahí viven y reciben los cuidados integrales. Entonces, me gusta insistir en el tema de la escuela como un programa preventivo, como que la casa hogar es el corazón y la escuela es el cerebro de la institución, porque es un programa preventivo, porque hoy en día, salvo en los países que tristemente en el mundo están en guerra, pues en la mayoría de los países, en las instituciones, los niños que están ahí no son huérfanos, son hijos de mamás que no han tenido como el apoyo social para salir adelante con la responsabilidad de la crianza. Y eso, pues, ¿cómo se puede prevenir y resolver? Pues con programas de escuelas de jornada larga y que las mamás puedan saber que sus hijos pueden estar alimentados, bien cuidados, educados y que pueden trabajar y que pueden dedicarse. La mayoría de los casos, digo, los papás varones son personajes bastante fantasmagóricos en estas historias, pero en la mayoría de los casos que hay una separación de un niño de una mamá, pues es una mamá que está rebasada, que vino de algún lugar del interior de la república, que está trabajando, que los más grandecitos cuidan a los más chicos, en fin, historias todas de adversidad y de profunda complejidad vinculadas a personas privadas de su libertad, adicciones, situación de calle, en fin. Entonces, todo lo que hay que hacer antes de llegar a una situación tan dramática como es la separación de un niño de su madre, de su entorno familiar nuclear, pues habría que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que hace Hogar y Futuro me parece muy, muy valioso, que tiene ese impacto en la comunidad en la que estamos. Los niños en la casa hogar es un perfil de 0 a 6 años, niñas y niños sanos, digamos, en el sentido de no tener un requerimiento médico de mucha demanda, pero pues la adversidad, como tú sabes, genera consecuencias bestiales a nivel cerebral, a nivel corporal, ni se diga a nivel emocional, ¿no? Que eso tiene un impacto a lo largo de la vida, que es lo que tiene pues mayor necesidad de atención. Y el tema es, bueno, pues justo restituir los derechos de todas estas niñas y niños, pero sobre todo restituir su derecho a vivir en familia, porque la institución, en Hogar y Futuro tenemos muy claro que nunca deberíamos ser el destino para que vivan estos niños y niñas, sino simplemente un tránsito, un paso en donde puedan tener una experiencia de cuidado, de reconocimiento de su dignidad, que me parece que esa es la experiencia más importante que podemos
generar con el trabajo que hacemos para posteriormente llegar a una familia y que esa sea una situación definitiva para resolver su situación. Esto puede ser a través de 2 vías, ya sea la reintegración en sus familias de origen o extensas, porque se haya resuelto, digamos, la problemática que ocasionó su salida, se haya encontrado en la familia extensa alguien que puede hacerse de manera responsable y cuidadosa de la crianza, a cargo de esto, o bien somos de las poquísimas instituciones en México que podemos hacer la resolución jurídica de los casos de los niños. Entonces, a través de un juicio de pérdida de patria potestad, adquirir la tutela legal y entonces promover a través de la adopción la restitución de su derecho a vivir en familia. Esto obviamente de la mano de las autoridades, el CIF en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay que cuidar muchísimo la legalidad de todos estos procedimientos, porque eso es fundamental, no solo porque hay que hacerlo legalmente, sino porque eso también tiene como gran impacto en la narrativa y en la historia de los niños. Absolutamente. ¿No? El saber que han llegado ahí para quedarse con toda la seguridad, con todo el amor, con toda la acogida. Por supuesto. ¿No? Sí, impacta emocionalmente. Y has acompañado a cerca de 100 procesos de adopción. Personalmente sí, la institución, por ahí han pasado 735 niñas y niños, 462 adopciones, y yo he tenido el privilegio de acompañar casi 100 procesos en este lapso en el que he tenido el privilegio de ser la directora en Hogar y Futuro. ¿Recuerdas algún caso que particularmente a ti te haya movido? Porque finalmente me imagino que debe ser un trabajo muy conmovedor. Bueno, sin duda, para mí cada niña o niño que me ha tocado recibir de enterrarlo ha sido alguien que ha llegado a mi corazón y que se ha quedado de alguna manera ahí. Pero la parte hermosa y la parte más motivante del trabajo que hacemos y que además a todos en el equipo nos hace cobrar sentido es cuando finalmente los vemos integrados a sus familias. Y ahora nos está pasando, Vicente, que eso es muy lindo, que empiezan a regresar ya de adolescentes o adultos jóvenes. Pues la casa tiene 32 años casi, ¿no? Entonces, hacer una visita, y aunque no necesariamente se acuerden de todo, pero se ven reflejados en los niños que están ahí, ¿no? Entonces, es una experiencia maravillosa. Entonces, justo estas visitas que ahora empezamos a recibir de jóvenes que van con sus familias, aclaro, por adopción, pero pues son sus familias, ¿no? Sí, claro. Y verlos haciendo cosas y verlos, pues, con todas las dificultades, porque la adopción, si yo algo he aprendido a lo largo de estos años, es que no es un tema romántico, ¿no? Es un tema muy complejo, muy fuerte, donde solo el amor no es suficiente, ¿no? Hace falta preparación, hace falta paciencia, hace falta red social, hace falta muchísima inteligencia y muchísima capacidad de los adultos, ¿no? Que a veces nos retan tanto las niñas y los niños que por su experiencia de abandono, por su vulnerabilidad, pues no confían en nosotros. Entonces tenemos la enorme tarea de demostrarles que sí se puede confiar en los adultos, que la realidad se transforma, que sí pueden ser dignos de ser queridos y ser amados y ser cuidados. Y ese tránsito es muy complejo y muy doloroso para los adultos. Entonces, pues tú me preguntas si me acuerdo de alguien, pues constantemente de muchos, ¿no? Y ahora también las redes sociales hacen fácil que tengamos contacto, pero yo en el celular tengo 80 chats, ¿no? Con las familias y el primer viaje a la playa y te vuelves una parte de la familia. Pues en mayor o menor medida, pero sí somos un referente como institución, como hogar en la vida de los niños. Y además que es, como tú sabes, muy importante para ellos reconocer el origen y verlos con toda esa carga de la que vienen, y no querer borrar, ¿no? Decir, o sea, la vida empieza a partir de que llegas con la familia por adopción. No, la vida empieza en el momento que naces y todas tus experiencias de vida
forman parte de ti y yo como adulto tengo que saberte recibir y darte la bienvenida y poder con tu dolor para ayudarte a procesarlo, a reconocerlo, a transitarlo y a transformarlo en otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ya estando, llega a los niños, llega el niño, la niña, lo reciben, lo acogen? ¿Qué es lo que ese niño vive? ¿Le dan educación, le dan apoyo emocional, deportes? Sí, bueno, primero que nada decir que obviamente tienen que ser canalizados por una autoridad que ha tomado esta decisión. O sea, esta idea de la canastita fuera de la Ujú, puerta, pues eso es un mito y sería un ujú, delito recibir así a un niño. Y me gusta hablar de esto porque creo que es muy importante favorecer la cultura de reconocer cuando un niño está en peligro, hay que avisar a las autoridades. O sea, no nos podemos hacer cómplices silenciosos, ¿no? Hay que notificar, hay que poner a las niñas y niños a salvo de la violencia, de las situaciones en las que están en riesgo. Entonces, cuando son canalizados a una institución como Hogar y Futuro, que es una institución privada, pues son recibidos para, insisto, restituir todos sus derechos. Entonces, esto tiene que ver pues con la parte básica de salud, de nutrición, de educación, de cuidado, de recreación, pero sobre todo con el cuidado emocional, con el cuidado de su corazón. Y eso implica, pues, ir entendiéndolos y conociéndolos a cada uno, de ir pudiendo armar para cada una de estas niñas y niños un programa personalizado de cuidado. Y eso implica, pues, el paradigma en las instituciones residenciales, como es el caso de Hogar y Futuro, ha ido cambiando, ¿no? Antes, como que cantidad era la medida del éxito, y ahora, pues, yo estoy convencida de que calidad es la medida del éxito, y calidad tiene que ver con un trabajo personalizado. En nuestra misión institucional está la palabra reconocimiento de su dignidad, y siempre me gusta decir, pues, a los niños no les puedes echar un rollo sobre la dignidad, eso ujú. se los tienes que hacer experimentar todos los días. Entonces, ¿en qué se traduce que reconozcas la dignidad de una niña o un niño? Es que tiene una cama calientita y limpia con una colcha linda de Frozen o de Cars o de lo que más le guste, que tenga juguetes nuevos propios, que tenga ropa nueva propia, que tenga un lugar en el hogar donde es reconocido, donde se ven sus fortalezas, donde pues se contienen sus miedos, sus momentos complicados, ¿no? Donde si es tu cumpleaños, no vas a estar con todos los de febrero en el último viernes de mes, sino que vas a tener tu cumpleaños y vas a tener tu pastel, tu fiesta, donde vas a saberte todos los días merecedor de vivir en un lugar iluminado, limpio, Mm. en donde vas a tener celebraciones y también vas a tener reglas y contención y no hay dulces todos los días, ¿no? Esta cosa, hay mucha gente de buena voluntad, donantes que llega y que lo que quieren dar son dulces y juguetes. Dijo, oye, ¿tus hijos reciben dulces y juguetes todas las tardes? No, ¿verdad? O sea, eso no es sano ni está bien. Aquí tampoco, ¿no? Entonces, hay contención, hay formación, hay hábitos, hay cuidado, porque eso te va a hacer, o cuando menos esa es nuestra apuesta, ir experimentando qué es la dignidad. Pues es reconocernos únicos y merecedores de lo mejor, ¿no? Todos, Justo. sin excepción. ¿Cómo lo puedes vivir como niño? Pues comprobándolo día a día. Y pues sí, hay que comerse las verduras y hay que Hay que hacer la lavarse los tarea y dientes. en fin, ¿no? Ujú. Entonces, en esta experiencia de cuidado cotidiano, donde eres reconocido, donde eres cuidado, donde eres querido, pretendemos darles esta experiencia de reconocimiento de su dignidad y buscar para cada uno de ellos la mejor alternativa posible en términos de su futuro. Qué maravilloso. Y justamente mientras te escuchaba pensaba, es hacer que cada niño se sienta único. Eso es. Esa es la intención. Es bien difícil en un Ujú, contexto institucional, ¿no? Porque ujú. además, pues claro que todos, ¿cómo nos formamos los seres humanos? Pues a través de la mirada del otro, ¿no? Entonces, el ser capaces de mirar a cada uno en lo individual, pues a veces es un reto grande, ¿no? Las guías, que es el título que tienen las personas que cuidan, que para mí aprovecho para hacer un reconocimiento, porque de verdad son mujeres excepcionales que ellas son las que hacen la diferencia en la experiencia cotidiana de las niñas y niños. Las guías, tenemos nosotros un programa de cuidado del cuidador, cuidar al que cuida, ¿no? Porque finalmente Claro.
Y esto no es un tema de Hogar y Futuro. En todas las instituciones en el mundo, ¿quiénes cuidamos? Pues las mujeres. Y luego, ¿quiénes se dedican al cuidado directo? Pues en general mujeres que vienen de situaciones con un montón de desafíos, con una situación económica complicada, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir favoreciendo experiencias de autocuidado en quienes están a cargo del cuidado, porque de otra manera, ¿cómo cuidas, no? Y la verdad es que ha sido un programa lindísimo. Justo ese fue la materia de mi tesis de maestría, porque no me Sí, 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 tú el cuidado del cuidador. hiciste exactamente. Como, pues, miembros, de un sistema familiar sustituto, ¿no? Que es El cuidado del cuidador. así es. Ah. Porque, pues, si no somos adultos que somos capaces de autocuidarnos, ¿cómo vamos a Cuidar a los demás. los demás? ¿Cómo vamos a transmitirles? Y poca gente y pocas veces se piensa en eso, Muy pocas. ¿no? En términos, por ejemplo, de los donantes, y me refiero mucho a esto porque vivimos exclusivamente de donativos, todo el mundo quiere dirigir, y lo entiendo y lo agradezco, pero sus ayudas hacia los niños. Y les digo, ¿saben? Los niños van a estar aquí de manera temporal, pero si invertimos en cuidado y en una experiencia de protección, de mejores condiciones de los adultos que se dedican a cuidar, eso va a redundar en beneficio de la experiencia de todos los niños. Entonces, de pronto, digo, un suéter para las cuidadoras, ¿no? Hemos tenido experiencias de algunas, por ejemplo, un spa estética que les dio hace ya algún tiempo, pero una experiencia de cambios de looks y en fin, o pláticas que tienen que ver con prevención de violencia, o una experiencia de una meditación, una clase de yoga, un espacio donde puedas tener una experiencia que te destines a ti misma. Hace poco tuvimos una meditación en línea, gracias a una miembro de una orden budista de Trirama, que fue una experiencia de verdad un regalo, y fue el regalo de fin de año, además de un regalo material, pero como esta posibilidad de hacer contacto contigo. Entonces sí, muy poca gente piensa en los adultos, y yo creo que pensar en los adultos en cualquier institución, ya sea que cuiden personas mayores o niños con discapacidad o niños sin familia, los cuidadores hacen la diferencia en la experiencia de estas personas que están en una situación vulnerable, ¿no? Y profesionalizar también esa Por supuesto. parte, ¿no? Eso es vital, ¿no? O sea, la buena voluntad no es suficiente. Por supuesto. Y hemos visto historias trágicas y tristemente célebres, ¿no? De personas absolutamente rebasadas, de abusos, de malos manejos, y yo creo que el gran reto de la sociedad civil organizada en nuestro país es la profesionalización, la rendición de cuentas y un trabajo serio. Es decir, el tercer sector demanda profesionistas serios y comprometidos. No se trata de buenas voluntades, eso no es suficiente y a veces puede ser contraproducente, ¿no? Así es. Ustedes están en San Bartolo. Físicamente la institución está en San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, sí. Ahí están los niños, ahí es donde... La escuela, sí. Tenemos una oficina administrativa en San Ángel y bueno, pues tenemos también virtualmente nuestro sitio web, que es www.hogaryfuturo.org. Para quien esté interesado puede encontrar mayor información ahí, y sobre todo quien quisiera sumarse para apoyar y transformar historias de vida, estaremos muy agradecidos. ¿Cuáles son los mayores retos de Hogar y Futuro? De Hogar y Futuro en concreto, como casi todas las organizaciones en nuestro país, los recursos para hacer el bien hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces la gente tiene que estar en nómina y hay que pagar seguridad social y hay que tener los recursos suficientes para que, como decíamos, pues el lugar esté limpio y en las mejores condiciones, y los niños reciban ropa nueva, juguetes nuevos, tengan celebraciones, escuelas, etcétera. Pues todo esto cuesta, una alimentación balanceada, un cuidado pediátrico, en fin. Hay muchísimas buenas voluntades, hay muchísimas buenas personas que se suman. A veces entender que las instituciones necesitamos recursos económicos cuesta trabajo, entonces ese es un gran reto. Y el otro gran reto, pues es el que enfrentamos cada 6 años en este país con los cambios en los gobiernos, ¿no? Porque pues las instituciones públicas cambian sus funcionarios, cambian sus directores, y hay curvas de aprendizaje muy largas, ¿no? Y pues las organizaciones de la sociedad civil existimos
en este país y en todos, para suplir cosas que los gobiernos no están haciendo, ¿no? O sea, porque finalmente sería una obligación del Estado atender a las niñas y niños que no tienen familia. Y si surgen organizaciones es porque no ha habido la capacidad de hacerlo. Entonces yo creo que puede haber grandes y extraordinarios círculos virtuosos en el sentido de que haya personas profesionales haciendo un trabajo que las autoridades supervisen y que ejerzan como autoridad, digamos, su labor, y que personas generosas, desinteresadas, contribuyan con recursos, ya sea personas físicas o bien personas morales, empresas socialmente responsables, fundaciones, y que eso conjunte un círculo virtuoso para resolver. Pero a veces, pues, el entendimiento con las autoridades, pues, no es fácil, a veces no tienen, además, pues, las capacidades de hacer una supervisión puntual, seguimientos, el poder ir resolviendo situaciones jurídicas de los niños. O sea, para Hogar y Futuro, un desafío concreto muy puntual es la justicia en este país tiene una gran deuda social con las niñas y los niños. Resolver situaciones jurídicas puede tomar, Vicente, 4 o 5 años. ¿Tú sabes lo que es eso en la vida de un niño? Sí, Pues, es su primera infancia, ¿no? se Entonces, va. el que, pues sí, está en un buen lugar, está cuidado, están resueltas sus necesidades, pero ese niño o niña debería estar siendo criado con una familia, que es el mejor lugar. Yo evidentemente estoy convencida que una institución, pues es un tránsito, es una buena alternativa, sí es una institución que ofrece calidad y calidez, pero los niños y niñas no deberían crecer en una institución, no es el lugar indicado. ¿Por qué? Porque justamente el reconocimiento de esta individualidad de la que hablábamos, pues es factible en una familia. Está la figura esta de familias de acogida, que podría ser una alternativa, pero no es una solución definitiva. Y yo creo que nuestros niños merecen soluciones definitivas. Si quien, como tú decías hace rato, debería haber cuidado en primera instancia, no pudo, no supo, no quiso, las razones que hayan sido, y ese niño vivió un abandono, quien tome el relevo debería hacerlo para siempre, para toda la vida, de manera definitiva. Eso es muy contundente y desafortunadamente poca gente lo comprende, Así es. con esa contundencia, pero sí, debe ser para siempre. Nos acercamos al final de nuestra charla, tristemente, porque estamos pasándola muy bien. Sí. Ahorita están apareciendo los contactos, el contacto, Gracias. y aprovechando eso, concretamente, ¿cómo podemos ayudar a Hogar y Futuro? La gente que esté viendo, la gente que esté escuchando, si quiere aportar su grano de arena, o su kilo de arena, o su tonelada de arena, ¿cómo le puede hacer? Bueno, pues en los datos que están apareciendo tanto en nuestra página como de la cuenta en Facebook de Hogar y Futuro AC, pues con recursos económicos no hay donativos pequeños, digamos, todo suma, esa es la mejor manera de ayudar. Hay quienes les gusta ayudar con donativos en especie, entonces vamos publicando mes a mes distintas necesidades de donativos en especie. Hay unos poco románticos, ¿no? Como pañales o cloro, pero necesarios. Y pues sin duda también a través de promover la actividad profesional de las organizaciones, es decir, metiéndose a ver de qué se trata, favoreciendo hablar de una cultura de la adopción que nos permita a todos entenderlo como algo que no es un tema de las telenovelas y un secreto y una cosa horrorosa, sino que es una gran manera de formar familias, pero que requiere, no es una cosa bondadosa y generosa de los adultos, es la restitución de un derecho de las niñas y los niños. Entonces, en la medida en que socialmente vayamos reconociendo la dignidad de la adopción como una manera de restituir un derecho, insisto, no es satisfacer la frustración de que no pude por un medio biológico ser mamá, le voy a restituir a una niña, a un niño, su derecho a vivir en familia. Entonces vamos a trabajar desde su perspectiva, pues trabajando en entornos menos adultocéntricos y más desde la mirada de los niños. E insisto, buscando ayudar a organizaciones que rendimos cuentas, que somos transparentes, que estamos reconocidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un certificado de institucionalidad y transparencia por parte de CEMEFI, que es pues la instancia que reconoce en nuestro país estos índices de institucionalidad y transparencia, y eso es muy importante. Entonces, bueno, pues informándonos, hablando, generando recursos y sumando buenas voluntades y buenos corazones a transformar adversidad en posibilidades. Muy bien.
Y siempre terminamos nuestro podcast con una pregunta específica. Marilena le ha cambiado a través de su trabajo y a través de la cooperación con Hogar y Futuro la vida a muchos niños y niñas, a mucha gente. Pero ¿quién le ha cambiado la vida? A Marilena Hernández Ábalos. Es una pregunta compleja y profunda. Espero que todavía tengamos un ratito. No, ha habido personas que han cambiado mi vida, pero también ha habido situaciones que cambiaron mi vida. Y si pudiera ir como en orden cronológico, te diría, la experiencia más fuerte y vital que ha cambiado mi vida es ser mamá. Yo no creo que el mundo se deba dividir de ninguna manera, pero sí pienso que quienes hemos ejercido la maternidad o la paternidad por la vía que haya sido, y los que no, vemos el mundo distinto. La muerte de mi padre a sus 65 años me cambió la vida y me transformó en una mujer con causa, aunque de entrada fue un dolor muy grande, pero ha sido una de las experiencias que más me ha marcado para encontrar un sentido de vida. Bueno, tengo que decirlo, Chucho Silva Herzog Márquez, amigo queridísimo, fue quien, digamos, me contactó con Jorge Terrazas y Malú Terrazas. Malú es la presidenta del Consejo de Hogar y Futuro, y ellos tuvieron a bien entrevistarme y hacerme partícipe de un proceso de selección cuando estaban buscando una directora para Hogar y Futuro. Entonces, el que Chucho Silva Herzog haya hecho esta conexión me cambió la vida, y siempre se lo digo, tú me cambiaste la vida, y se lo agradeceré siempre. Y cada niña y niño, para quien he tenido la fortuna de trabajar, ha cambiado mi vida. Ha habido casos muy difíciles, ha habido casos muy afortunados. Siempre hay una complejidad en este tema, y aprender a reconocer eso y aprender a admirar a cada uno de estos niños cambia la vida. Y por último te diría, bueno, no por último, sí me ha cambiado la vida el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, el reconocer cómo somos interdependientes, cómo nos necesitamos, ¿no? O sea, el trabajo de cambiar vidas, como decíamos al principio, tiene que ser colectivo, ¿no? Entonces, el entender que es tan importante que el baño esté impecable y limpio, y que la comida esté muy rica, y que la pediatra tenga un gran ojo clínico, y que haya donativos suficientes para cubrir la nómina, y que la psicóloga tenga la sensibilidad de entender qué está pasando con cada uno. Eso a mí me ha cambiado la vida por ser parte de este colectivo que cambia vidas. Y por último, no puedo dejar de decir, porque ha sido una experiencia profundamente transformadora para mí, encontrar el amor de pareja a estas alturas de la vida con un ser humano maravilloso, budista, que tiene un entendimiento del mundo que ha venido a transformar mi mundo. Wow. Marilena, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte aquí en Gente que Cambia Vidas. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a unir fuerzas para que Hogar y Futuro esté en el ojo de la gente, en la mente de la gente y en la ayuda de la gente. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mil gracias a ti, Vicente. Te felicito por este trabajo que están haciendo, por poner el foco en tantas buenas historias, y de todo corazón, muchísimas gracias. Amigas, amigos, este fue el episodio del día de hoy, sensacional. Recuerden, están apareciendo nuestros contactos. Si ustedes conocen a una persona o una institución que cambie para mejorar la vida de las personas, de la gente, pónganse en contacto con nosotros y seguramente pronto estaremos platicando con ella, con él, en este podcast Gente que Cambia Vidas. Soy Vicente Herrera Galloso, les veo la próxima vez. Adiós.